tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Nuevo programa de Hola Doctor. Bueno, por supuesto que en repetidas oportunidades hemos hablado de distintas afecciones que padece la gente, distintas enfermedades, la forma de prevenirla, la forma de curarla. Pero en todo esto también tiene mucho que ver la tecnología, que ha avanzado de manera estrepitosa, inusual y a veces hasta inesperada. Los diagnósticos por imágenes son una de las formas en las cuales uno puede ver, observar, prevenir y después atacar determinadas enfermedades. Vamos a hablar de una de esas en particular con el doctor Horacio Berardi, que es especialista precisamente en diagnóstico por imágenes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Horacio, vos sos un eslabón más de la cadena de tu familia de especialistas en esto. Sí, evidentemente hubo un gen en la familia. Mi abuelo hizo radiología, mi abuelo fue médico radiólogo, mi padre y mi tío también, y yo sigo también la tradición. ¿En qué época tu abuelo? Te ha contado, seguramente habrás charlado con él tantas cosas de esto, ¿no? Y en el 20 y pico, 30, sí. Claro. ¿Y qué te contaba que existía en aquel entonces? ¿Cómo se trabajaba? Lamentablemente lo compartí muy poco a mi abuelo, pero me contaba mi padre. Él tenía un consultorio en la calle Sarmiento y se llenaba de gente de Bahía y de la zona, iban a verlo y él tenía una mesa de rayos y hacía también estudios contrastados. Mirá vos. Colon por enema o estudios digestivos. Qué bárbaro. Y después vino tu papá. Después vino mi tío y mi padre, sí. A tu tío y tu padre, sí, claro. Sí. ¿Y por qué ellos? Porque viste que a veces suele darse que a lo mejor el heredero dice, no, esto yo no estudio, porque es como que se agobian o se cansan de ver lo que están haciendo todos los días los antecesores. Sí, evidentemente había ya una impronta en la familia y ellos se dedicaron no solo a la medicina, sino que también al diagnóstico por imágenes. Claro. Tu papá y tu tío, ¿en el mismo lugar estuvieron ellos? Ellos en un principio trabajaron con mi abuelo y después, junto a otro grupo de radiólogos, fundaron un consultorio en la Valle 11. En la Valle 11, ¿lo que es la Valle 11 hoy? Es la Valle 11, que este año cumple 60 años en el mes de noviembre. Así que la Valle 11 lo fundaron de tus padres, tu padre, tu tío y otros. Sí, otro grupo de radiólogos. Un lugar muy emblemático, si quiere, de Bahía Blanca. Bueno, y después llegó el turno tuyo. ¿Qué es lo que vos veías y por qué razón dijiste, bueno, me interesa esto? Porque obviamente que un especialista de este tipo primero estudia medicina. ¿Cómo es? Primero hay que hacer la carrera de medicina y después la especialización. Ajá. Que cuando la hice yo, que la hice en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, eran 3 años y hoy son 4 años de especialización en diagnóstico por imágenes. ¿Y medicina dónde hiciste? En la UBA, en Buenos Aires. En la UBA. Sí. ¿Por qué elegiste esto también, no? Porque un poco la tradición familiar, ya tener un camino hecho y bueno, también por supuesto que me gusta la especialidad. Claro. ¿Cómo fueron aquellos tiempos de los estudios en Buenos Aires? ¿Sí? ¿Por qué ahora son 4 y antes eran 3? Es decir, que es mucho más profundo la especialización. Y la especialidad se fue desarrollando mucho y los distintos métodos de diagnóstico por imágenes se fueron desarrollando en forma exponencial. Claro. Yo en el Hospital Italiano tenía el jefe de servicio cuando yo hice la residencia, era el doctor Roca, era un hombre de 76 años. 76 años. Que empezaban como clínicos y después abrazaban la especialidad porque había gente que tenía que dedicarse a eso y bueno, algunos lo elegían. Y yo lo que aprendí, ya en la época que estaba yo, ya había ecografía, tomografía computada, empezaba la resonancia. Y yo siempre decía, para esos médicos que se capacitaron viendo en la oscuridad, cuando le prendieron la luz ya no había secretos. Sí, ya no había secretos. Porque veían donde no se podía ver nada y después, hoy los métodos de diagnóstico por imágenes es increíble la cantidad de cosas que muestran. Claro. Vos ya por eso todo este tipo de tecnologías nuevas, no digo todas, vos ya las aprendiste allá, ¿las practicaste también allá? Sí, en esos 3 años pasábamos por toda la especialidad. Después se desarrolló muchísimo más con los avances tecnológicos, sobre todo la tomografía y la resonancia nuclear, que hoy tienen unos avances tremendos. Claro. Y cuando llegaste a Bahía, vos viniste a Bahía precisamente porque ya estaba instalado el centro, o
Porque te podías haber quedado en Buenos Aires tranquilamente, sin embargo. Sí, yo siempre supe que iba a volver a Bahía. A mí me gusta vivir en Bahía Blanca y por eso volví. Claro. Y de aquel entonces que vos llegaste a Bahía Blanca, hoy, ¿qué es lo que ha ido cambiando y ha ido evolucionando? En el diagnóstico por imágenes. Y fundamentalmente ha crecido mucho la cantidad de médicos especialistas. Ajá. Y se ha desarrollado mucho la tecnología. ¿Sí? Claro. La gente de pronto piensa un diagnóstico por imágenes, piensa por ahí en lo simple, una radiografía, pero después está la ecografía. ¿Sí? Alguien por ahí me dijo, dice, mira, si entre una radiografía y una tomografía es como ver un estudio con la vista así nomás o verlo con anteojos. Es decir, es como que se profundiza más, ¿no? Es decir, el médico que tiene alguna duda te va pidiendo un poco más, así es. Sí, pero lo que tiene de paradójico es que conforme avanza la tecnología, los otros métodos no desaparecen. Eso me llama la atención, sí. Que normalmente vos vas a hacerte un chequeo por ahí y dices, bueno, hacete una placa de tórax, ¿no? Es un poco lo... Es el inicio, digamos. Es un poco lo básico, sí. Pero no muestra toda la placa de tórax. No, esconde un montón de... Primero que es una imagen bidimensional de algo que es volumétrico, que es tridimensional. Claro. Entonces se compacta lo que está adelante, en el medio y atrás, claro, de ese cuerpo que nosotros radiografiamos. Claro. Los métodos volumétricos como la tomografía, la resonancia, la ecografía, no queda ningún sector de lo que estamos estudiando sin recorrer. Claro. Y no se superponen las imágenes. No se superponen las imágenes, claro. Que de pronto hay gente que dice, ¿cuál es la diferencia entre lo que es una ecografía y una tomografía? ¿Cómo es? Sí, básicamente la ecografía utiliza como base física el ultrasonido. Entonces es como un radar, como un sonar, claro, que uno aplica en el cuerpo de estudio. Entonces emite un eco, ese eco rebota y a partir de esa información se crea una imagen en blanco y negro que es dinámica. Eso es lo interesante que tiene la ecografía. Uno la va haciendo y va viendo las cosas. Va viendo cosas. La tomografía utiliza un haz de rayos X, es un gantry, un aro por el que pasa el paciente cuando se mueve la camilla, hace cortes y todos esos cortes los vamos viendo y después los podemos reconstruir. Pero una vez que ya fueron tomados, no como en la ecografía que lo vamos viendo a medida que lo vamos haciendo. Claro. Por eso la ecografía depende más de quién la hace y la tomografía y la resonancia son métodos más objetivos. Uno se lleva las imágenes y después las puede estudiar. En la ecografía depende de lo que uno ve en el momento y cómo lo ve. Claro. Y para hacerse, ya que estamos, te pregunto, para hacerse una ecografía, la gente debe prepararse, hay que prepararse. Depende de la ecografía que sea. Claro, sí. Claro. Por ejemplo, ¿en cuál hay más preparativos que...? En una ecografía de abdomen hay que hacer ayuno, en una ecografía vésico-prostática o urinaria hay que tomar líquido, en las ginecológicas también. Claro. La del líquido, porque yo a veces he ido a algún centro de esto que veo que hay alguien que está con la botellita, la del líquido generalmente es la de vejiga y eso. Claro, la del líquido es para llenar la vejiga, básicamente, que puede ser o para estudiar la vejiga, claro, simplemente, o para estudiar órganos que están adyacentes y que la vejiga sirva de ventana, porque el líquido deja pasar muy bien el ultrasonido y podemos ver las estructuras que están a través del líquido se puede llegar a ver. Que si no distendemos la vejiga, el aire no deja pasar el sonido, el aire lo hace rebotar. Sí, el agua y no el aire. Y entonces nos da mucho artefacto y no podemos ver, por ejemplo, la próstata o el útero y los ovarios en las pacientes. Una ecografía, depende de lo que sea, es el tiempo que nos lleva. Sí. Ajá. Claro, o sea que algunas son un poco más. ¿Cuál es la que hace ruido? Porque la gente dice, me fui a hacer un estudio y me cansó el ruido que esa es la resonancia neutral. Esa es la resonancia. Sí. Eso resuena, claro, hace ruido. La tomografía en general no... La tomografía hoy por hoy con los equipos de multicorte es muy rápida, es un estudio extremadamente rápido, en 10 minutos uno lo terminó, desde que se acostó en la camilla o desde que pasó del cambiador al cuarto de estudio hasta que está... Es esa la que se le suele decir la multislide, claro, o sea que tiene múltiples cortes. Muchísimos, 800, 900 imágenes por serie. Sí, ¿y cómo trabaja la aparatología? Es decir, ¿qué hace un barrido? Claro, es un tubo de rayos X que va girando. Sí. Entonces
emite los rayos X y el sujeto se desplaza en una camilla por dentro de ese aro. Que se va desplazando. ¿Sí? Y hace como si fuese cuando uno pela una naranja, como rodajas. Lo que pasa es que es muy finita, en realidad sería como una bobina, porque es muy un círculo al lado del otro. Y descubre cosas que de otra manera por ahí no se pueden descubrir. Por ejemplo, puede descubrir un tumor que no... Y se utiliza mucho, sobre todo para el seguimiento de pacientes con tumores. Para ver cómo ha evolucionado ese tumor, o si está estático, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, buenísimo. La verdad que es muy buena esta explicación, porque la gente siempre generalmente suele tener dudas sobre para qué sirve un aparato, para qué sirve otro estudio y demás. Y como siempre, todos esos aparatos nacieron para hacer algo y después se multiplicaron los usos. Se fueron perfectos. Cuando empezamos con la ecografía era para las mujeres embarazadas. Hoy no hay sitio del cuerpo que no se estudie, salvo los pulmones porque tienen aire. Claro. La tomografía era para el sistema nervioso central, el cerebro. Se expandió a todo el cuerpo. Lo mismo pasó con la resonancia. Si me permitís, Horacio, vamos a hacer una pausita y podemos seguir charlando. Tenemos muchas preguntitas por hacer. Estamos con el doctor Horacio Berardi hablando de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico por imágenes, pero nos quedan algunas preguntas para la segunda parte, porque hay algunos estudios muy puntuales que se hacen y por supuesto que se hacen aquí en Bahía Blanca. Hacemos una pausa. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova, La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca, innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Gama Laboratorios, 30 años brindando calidad y responsabilidad en los resultados de sus análisis clínicos. Alem 533 y Colón 315. Instituto del Corazón, jefe de servicio Dr. Carlos Yamun, staff de doctores Diego Yamun, José Carbonell, Claudia Nardelli, Viviana Santos, Jonás Braco. No te duermas con el monóxido. Si sentís dolor de cabeza, náuseas y vómitos, tendencia al sueño, ante una emergencia, comunicate al 107. Municipio de Bahía Blanca. Comenzá a pensar en tus próximas vacaciones. Techera Turismo tiene tu destino. Elegilo y viví la mejor experiencia del verano. Búscanos en las redes sociales como Techera Turismo. Segunda parte de Hola Doctor. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el diagnóstico por imágenes, todo lo que tiene que ver con los estudios que se pueden hacer a través del diagnóstico por imágenes y por supuesto también de todos los tratamientos que también se pueden hacer, todos los avances de la tecnología que son impresionantes. Estamos con el doctor Horacio Berardi, que es especialista en diagnóstico por imágenes. Horacio, ¿qué es esto del intervencionismo? Porque suena a veces a cuestiones más políticas que a lo que tiene que ver con salud. Sí, en realidad es una rama del diagnóstico por imágenes. A veces hasta lo practican médicos que no son de la especialidad, y a veces hay gente que se aboca nada más que a hacer radiología intervencionista viniendo de otra rama. Muchos son cirujanos. ¿Por qué? Porque es una forma de realizar procedimientos guiados por las imágenes, es decir, que tenemos que tener mucho conocimiento de la anatomía y de cómo se ven las distintas estructuras por imágenes, y esa guía de imágenes nos permite llegar a través de punciones básicamente a distintos lugares del cuerpo, ya sea para tomar muestras y hacer una biopsia o, por ejemplo, para colocar drenajes y sacar un líquido del cuerpo que no tiene que estar ahí. ¿Y con qué tipo de aparatología se trabaja en este caso? En realidad, cuando hablamos de radiología intervencionista tenemos que separar dos grandes grupos. Sí. Uno es la radiología cardiovascular o vascular, que es la que hacen generalmente son cardiólogos o directamente hemodinamistas, y que son los que ponen stents, los que ponen válvulas cardíacas. Es como el caso de Alejandro Álvarez Iorio, que ha estado acá hablando de la intervención que hizo sobre esos el cambio. Son estudios que están en primerísimo nivel. Sí, en primer nivel en estos momentos. Y por suerte se hacen acá y se hacen muy bien. Claro.
Y eso también es mínimamente invasivo, ¿no? Claro, porque antes había que abrir el corazón, y colocar una te cortaban acá como si fuera con un serrucho, que no sé si era un serrucho o no, pero... Y ahora ya prácticamente con una... Siempre, por supuesto, todo tiene sus indicaciones, ¿no? Hay veces que la gente no crea que porque está esto, todo se puede hacer por este medio. Sí. Y en lo que tiene que ver con lo que hacen ustedes ahí Y nosotros básicamente hacemos punciones diagnósticas, ya sea del pulmón, del hígado, de los distintos órganos, del páncreas. Claro. ¿Y dame un ejemplo de qué es lo que buscan? Vos viene una persona y tenés que hacerle una punción. Sí. La primera pregunta es, ¿esa persona es derivada por algún especialista? ¿Cómo llega al instituto a ustedes? Generalmente las lesiones son descubiertas por algún estudio diagnóstico por imágenes previo. Por eso nosotros cuando nos piden hacer una punción decimos, bueno, tráigame las imágenes que tienen, para ver en qué método se ve y en qué método se ve mejor. Una vez que vemos eso, nosotros podemos punzar con rayos X, se punza mucho en la parte de mama con rayos X para sacar microcalcificaciones. Podemos punzar con ecografía y siempre vamos a elegir el método más inocuo de diagnóstico por imágenes. Como dije hace un rato, como la ecografía es dinámica, uno puede ver cuando está ingresando con la aguja o con el trócar o con lo que sea. Y si no, básicamente el otro método que utilizamos es la tomografía computada. En resonancia se pueden hacer punciones, pero en instrumental es muy caro ya es más caro. Y ya hay que disponer de todo el equipo, es un poco más complejo. Claro. Así que los tres métodos, básicamente los dos métodos que más se usan son ecografía y tomografía computada. Claro. Lo que hacemos es evaluar de qué tenemos que tomar una muestra cuando es una punción. Muestra que después se manda a analizar, por supuesto. Claro, por el patólogo. Claro. Entonces, lo que hacemos es, elegimos el sitio donde está la lesión, el corte, le llamamos nosotros, donde vemos bien, y cuál es el camino más seguro para llegar a ese órgano blanco. Y en base a eso, elegimos qué tipo de aguja vamos a utilizar, y las punciones pueden ser por aspiración, llegamos con una aguja y aspiramos, y eso se lo damos a un patólogo que preferimos que esté en la sala para que nos diga, que esté ahí en el momento, para que nos diga si el material que sacamos es suficiente o no para arribar a un diagnóstico. Claro. No va a ser el diagnóstico de la lesión, porque le va a hacer una tinción muy simple a ese portaobjetos que tenga él. Pero sí nos va a decir, ya es suficiente, no hace falta punzar más. O sea que el resultado final no lo va a tener ahí. Es diferido, pero sí lo que va a permitir es decir, bueno, con esta cantidad de lo que sacaron, ¿me alcanza o no me alcanza para hacer un estudio posterior? Perfecto. La otra cosa son con agujas de corte que van colocadas en una pistola, y entonces ahí sí, llegamos hasta ese lugar, hacemos un disparo y eso ya saca una muestra de tejido bastante mayor, más grande, y en general hacemos 2 o 3 tomas. Claro. ¿Cómo llega? Que es la pregunta que la gente se hace cuando uno ve todos los estudios. La gente por ahí a veces tiene miedo, dice, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo me van a hacer? Sí. ¿Cómo llega el paciente a hacerse un estudio de este tipo? Es decir, ¿en qué situación llega y en qué situación está al momento del estudio? Cuando es para una punción, llega derivado por su médico, sí, porque se descubrió algo en un estudio, y primero le damos las recomendaciones. Tiene que hacerse un coagulograma para ver qué estado tiene su coagulación. Si toma aspirina, tiene que suspenderla como para una cirugía, es exactamente lo mismo. Y viene en forma ambulatoria y se va en forma ambulatoria. El paciente llega, se prepara, lo preparan ahí nomás, y ya directamente lo... Sí, por supuesto tiene que estar en ayunas, se hace con el paciente despierto, y para nosotros es importante que el paciente interactúe con nosotros. O sea, que él pueda hablar con ustedes. Sí. Y a mí me duele pensar que me están introduciendo una aguja en el cuerpo. ¿Cómo es esto? ¿Hay algún tipo de anestesia? Se hace anestesia local, en la piel, en el sitio de entrada. Después, casi ningún órgano adentro es doloroso. ¿No son dolorosos adentro? A veces la cápsula de algunos órganos sí, pero una vez que uno pasó la cápsula ya está. No molesta más. Y ese trabajo interactuado entre vos y el paciente, ¿qué tiempo más o menos lleva? Porque uno dice, bueno, a ver, me pusieron esta aguja, dice, ¿cuánto me va a durar acá? 20 minutos. No más de 20 minutos. Pero el procedimiento así de colocar la aguja y tomar la muestra no son más de 3 o 4 minutos.
Hacemos toda la preparación, elegimos el lugar, medimos de forma muy precisa de dónde va a entrar la aguja, a qué distancia está el órgano blanco y con qué ángulo de inclinación tenemos que entrar con la aguja. Y eso ustedes lo están viendo en una pantalla. Claro, después hacemos una vez que colocamos la aguja, hacemos un corte y vemos la posición de la aguja, si hay que corregirla o no, y si está bien. O sea que es como que van a, por decir, salvando la distancia, van a tirar un misil. O sea que lo que están viendo es apuntando bien dónde es el lugar, y una vez que están seguros, y puede ser que hayan tomado una muestra y digan, no estoy convencido de esto porque me parece que me equivoqué bien el lugar y la vuelvo a hacer. Puede pasar a veces eso. En general nosotros la idea es que no. Corregimos la aguja antes de tomar la muestra si pensamos que no es el sitio adecuado, y en el caso que la biopsia sea por aspiración, que es aspirando con una jeringa, siempre contamos con el patólogo en sala para que nos diga si el material es bueno o no. Claro. Una vez que terminó eso, el paciente se levanta y dependiendo se va. del lugar donde hacemos la punción, hay distintos tipos de complicaciones que pueden llegar a tener. En el pulmón, una de las más comunes, pero que no es frecuente, pero la que se puede dar, es que se despegue la pleura y se forme un neumotórax, que el espacio que hay entre la pleura y el pulmón se expanda, se llene de aire y se colapse el pulmón. ¿Y cuándo se dan cuenta de eso ustedes? Inmediatamente. ¿En el momento? Sí, porque en el corte, después de cada procedimiento hacemos un control con el mismo método, con la tomografía, que lo pesquisa perfectamente bien. Y ahí a veces podemos intervenirlo en el momento de aspirar. Para eso muchas veces hace falta tener un set adecuado de drenaje, y a veces un número muy contado, muy pequeño de pacientes, a veces sí hay que llevarlo a un quirófano, hacerle un drenaje del neumotórax. La otra complicación que se puede dar en cualquier órgano es una pequeña hemorragia que habitualmente se autolimita. Se trata. No, directamente en la misma, el mismo cuerpo. Si yo me pincho un dedo me sale sangre. Sí, pero después llega un momento que... Horacio, yo una vez que estuve ahí vi que trabajabas con una persona que tenía un lugar donde tenía dolor. Claro. Y ustedes trabajaban con una... ¿Para eso también sirve? Claro, eso sería una parte terapéutica del intervencionismo. Lo que hacemos básicamente son bloqueos neuroradiculares, pacientes con abombamientos, hernias de disco o protrusiones. Lo que hace cuando un disco nosotros llamamos se degenera, pierde su consistencia y se desparrama alrededor de la vértebra. A veces largas sustancias que dan dolor porque irritan el nervio, o toca el nervio y lo irrita. Entonces llegamos con una aguja hasta ese sitio específico y ahí inyectamos silocaína, un anestésico, lidocaína y un corticoide, y hacemos un tratamiento del dolor. No le curamos la vértebra, pero sí. ¿Es un tratamiento único o eso va por ahí requiere más de una sesión? No, en general con una sesión andan bien. Si hace falta repetirlo, lo podemos repetir a la semana o 15 días. ¿También? Y a veces hacemos más de un sitio por vez. Correcto. También la preparación es igual. La preparación, el paciente tiene que coagulograma y ayuno, y lo que le pedimos es la colaboración a todos los pacientes que hacemos intervencionismo, que se estén quietos durante el procedimiento, que no se muevan. La gente estará escuchando y dirá, ¿esto se atiende por obras sociales? ¿Hay obras sociales que lo cubren? Sí, lo cubren nosotros. Claro, fantástico. Te agradecemos mucho, la verdad que es muy clarito, y es que aclara todas estas cosas porque ahora la gente le crea dudas, ¿no es cierto? La gente de Brick te regala un voucher para que puedas ir disfrutando de algún producto que tiene ahí en Roca 97. Te agradezco mucho la visita. Muy bien. Estuvimos con el doctor Horacio Berardi, que es especialista en diagnóstico por imágenes, hablando de todas las posibilidades que se dan a partir de las imágenes que ahora se encuentran en distintos métodos, ¿no? Y inclusive hasta todos los tratamientos que se pueden hacer hasta para poder aliviar el dolor. Este programa usted lo puede ver en YouTube y también en el Facebook en Hola-Doctor. Nos vamos a reencontrar nosotros la semana que viene. Gracias, hasta entonces.